A continuación damos paso a don Nicolás Troncosa, quien nos hablará sobre las oportunidades de la observación electrónica, siendo esta la última ponencia. Cuando quieras, Nicolás. Muy bien. Pues muchas gracias a Cerga por invitarme aquí a esta ponencia a presentar un poco lo que es nuestra experiencia con la observación electrónica y su relación con el control. Digamos que el uso de la observación electrónica para control se está empezando y se ha empezado este año con un piloto que estamos realizando con la Secretaría General de Pesca a través del programa que Ignacio mencionó anteriormente. Pero la observación electrónica lleva muchísimos años funcionando, en concreto desde el 99 que empezaron los primeros pilotos en Alaska, ¿no? En España el primer programa de monitorización electrónica empezó en el 2012 con los cerqueros tropicales y básicamente DataFish es una de las empresas que está actualmente haciendo este tipo de observación, ¿no? DataFish en España es la única que está haciendo observación física y electrónica, hace ambas. Nació en el 2018 en Vigo y actualmente tiene más de 80 barcos monitorizados y revisa más de 5.000 días al año de pesca, ¿vale? Un poco para contextualizar quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Muy importante es que es la monitorización electrónica. Y me gustó mucho lo que decía Ignacio de que no veamos esto como una herramienta de control, sino como una posibilidad de generar información y de generar datos que al final son los que se utilizan para tomar las decisiones en la política pesquera común y demás, ¿no? Digamos que los datos que se utilizan actualmente pueden venir del Plan Nacional de Datos a través de muestreos, pueden venir a través del DEA y otras circunstancias, y sin embargo la monitorización electrónica podemos decir que es la herramienta que tiene mayor capacidad para generar datos y datos de valor para tomar este tipo de decisiones. En el 2019 se empezó a regular cómo realizar este tipo de monitorización electrónica y quien primero lo hizo fue la EFCA a través de las guías técnicas, ¿no?, para la monitorización electrónica. Y en el 2020-2021 salió la norma UNE de observación electrónica en buques pesqueros, ¿no?, que un poco habla de los requisitos que se tienen este tipo de instalaciones. Porque digamos que esto no es solo poner un circuito de videovigilancia, no es solo poner cámaras y ver qué es lo que está pasando, sino que tiene que tener, pues eso, en función de los usos que se pretenden, pues una cierta instalación, ¿no? Esto es un sistema de monitorización electrónica básico. Lo más importante es que tenemos una unidad central, que es una caja negra, básicamente, que es un ordenador en donde va embebido un software de grabación, ¿vale? A este software y a esta unidad central se le pueden unir diferentes componentes o periféricos, ¿no?, que pueden ser sensores y cámaras, básicamente. Y tiene una antena, pues una antena MSR, un GPS Garmin. Esto lo que le da es posición. Todo este sistema es independiente del barco, ¿vale? No tiene interacción con absolutamente nada del barco y es independiente por sí solo, con su funcionamiento. Las imágenes que generan cada una de las cámaras, ahí tenemos varios tipos de cámaras que pueden unirse al sistema, pueden ser tipo Vivotec, Axis o demás, son cámaras normalmente digitales, robotizadas y que tienen muchísima resolución. Un sistema de esto puede llevar hasta 8 cámaras asociadas, pero estas cámaras no es un sistema, como os decía antes, que esté grabando en continuo. ¿Qué quiero decir con esto? Hablabais de la protección de datos y de esta cuestión, ¿no? Cuando se realizó la norma UNE sobre la monitorización electrónica, una de las partes que se consultó fueron precisamente el tema de sindicatos y demás para hablar de este tipo de problemática, ¿no?, que es cómo choca esto con la prevención de datos. Realmente no existe ningún tipo de choque porque lo que se está monitorizando, como dijo Ignacio, son eventos de pesca, única y exclusivamente eventos de pesca, y no es un circuito que esté grabando al 100% del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada cámara tiene un disparador, ¿vale? Esa unidad central tiene disparadores que activan las cámaras cuando los eventos de pesca se van a realizar. ¿Cómo se pueden activar estas cámaras? Pues diferentes tipos de sensores que pueden estar relacionados con la hidráulica, pues con los motores del alador, dependiendo del arte puede llevar diferentes tipos de sensórica, o lo más común que se utiliza son las velocidades de trabajo, ¿vale? ¿Qué conseguimos con las velocidades de trabajo? Que podemos activar ciertas cámaras en función de lo que nosotros queremos monitorizar en ese momento. Entonces, como una instalación típica de un cerquero, por ejemplo, puede llevar entre 3 y 4 cámaras de monitorización. ¿Por qué tantas cámaras? Porque queremos no solo monitorizar los eventos de pesca, sino que también queremos monitorizar los eventos que están asociados al cerco, pues presencia o ausencia de cetáceos, si tenemos interacciones con aves o con terceras partes, ¿no? Entonces, cada una de esas cámaras va a tener disparadores y activadores diferentes en función
de las necesidades. El patrón que está en el puente siempre va a tener una pantalla en donde está viendo las imágenes en tiempo real. Pero eso no significa que el sistema esté grabando. El sistema solo va a estar grabando en el momento que una actividad pesquera se pone en funcionamiento. ¿Vale? Es muy importante tener eso en cuenta, porque esto no es un sistema, primero, no es abierto, no es que esté grabando en continuo y no está emitiendo imágenes a ningún sitio. Las imágenes están grabadas en un disco duro que está en esa unidad central y que está encriptada la información. ¿Vale? Esa información permanece en ese disco duro. ¿Vale? Entonces, una instalación típica como sería un buque cerquero, un buque mediano, pues normalmente podría constar de 3 o 4 cámaras, una antena, que puede ser una antena de MSR o un GPS Garmin, y una unidad central. En función de lo que el armador, de la información que el patrón proporciona al equipo de instalación, se van a ubicar esas cámaras. Por ejemplo, normalmente se pone una cámara en la cofa superior para ver el agua circundante, para detectar interacciones con cetáceos, interacciones con otros tipos de animales o de especies protegidas, ¿no? Otra de las cámaras está normalmente, en caso del cerco, ubicada en el lado en el que se cierra el cerco para poder monitorizar las operaciones de cierre del cerco, y una tercera cámara está ubicada en donde se realiza la selección y el paso a bodega de las capturas, ¿no? Eso sería un poco la instalación típica para un cerquero de pequeño tamaño. ¿Cuáles son las características que tiene un sistema de monitorización? Pues básicamente que estamos generando imágenes y vídeo en alta definición. Estamos almacenando en un disco duro, que están georreferenciadas y que tienen una marca de agua inviolable que asocia esa imagen a un barco en un determinado momento. ¿Vale? Eso es muy importante porque evita en un sistema, si tú utilizas un sistema de circuito cerrado de televisión, pues puedes de alguna manera trabajar esas imágenes. Estos sistemas están configurados de tal manera que las imágenes, su georreferencia y su marca de agua es inviolable, ¿vale? Y esta imagen y esta información permanece siempre encriptada en el disco duro del barco. Nos da, en función del tipo de pesquería, una autonomía que puede rondar entre un mes y medio, 2 meses, dependiendo de un poco de la pesquería que estemos trabajando. Y nos da una robustez en cuanto a las imágenes que estamos generando, ¿no? Esta información, una vez descargada, se puede tratar y se puede integrar con otros sistemas. Pero vamos a tener siempre una imagen, un tracking en posición de un barco y una actividad de pesca que está monitorizada. Y toda esta información, como os decía, está encriptada y dentro de un disco duro que es propiedad del armador. Quiero decir que si ese disco duro cualquier otra persona lo pierdo, me lo roban, cualquier cosa, accedo a este disco duro, no puedo, si no tengo el software adecuado, desencriptar y observar la información. ¿Vale? Pero realmente la posibilidad de la monitorización electrónica es que brinda muchísimas oportunidades en cualquiera de los eventos de pesca. Quiero decir, puedo estimar capturas, puedo diferenciar especies, tamaños. Incluso en artes como el palangre puedo saber estados de gestación, medir embriones. O sea, no es un sustitutivo del observador físico, es un complemento, porque hay cosas que el observador físico solo él puede hacerlo, pero es una herramienta muy importante que te permite generar muchísimos datos de un gran valor. Puedo comprobar las zonas de pesca, el método de pesca, si estoy utilizando lo que realmente he dicho que hago y en dónde lo hago. Es en definitiva una herramienta de transparencia. Entonces, por ello tiene múltiples usos. Inicialmente, los sistemas de monitorización electrónica para lo que se utilizaron fue para buenas prácticas. Sobre todo en el cerco tropical, cuando nosotros compramos la latita de atún que nos pone el Dolphin Safe, es porque realmente detrás el 100% de las capturas de estos barcos están monitorizadas con sistemas de monitorización electrónica o con observadores que certifican que esos barcos han trabajado con buenas prácticas, ¿vale? Y que todas sus capturas cumplen con esos requisitos. Entonces, aportan valor a ese armador que quiere vender, pues eso, una buena práctica. En Galicia, ¿qué hacemos en este sentido? Pues, por ejemplo, capturas de Freedom of the Sea, MSC o cualquiera de estos estándares pueden ser verificados con la instalación de equipos de monitorización electrónica. ¿Cuál es la ventaja frente a un observador? Pues que es mucho más económico, la recuperación de la inversión es muchísimo más rápida y aún encima no estoy ocupando espacio a bordo.
y aún encima soy capaz de generar muchísimos más datos, así puedo generar los datos que yo quisiera, por decirlo de una forma. Un plan nacional de datos, pues yo sé que tengo que hacer 2 mareas al año en el que tengo que llevar un biólogo embarcado para dar los datos, pero sin embargo con esto, si yo hago 200 días de pesca al año, yo puedo monitorizar y generar esos 200 días de pesca al año, que yo puedo utilizar para lo que yo quiera, como armador. Puedo utilizarlo para mis buenas prácticas o puedo utilizarlo por cuando mañana me digan que me cierran las zonas de pesca en el norte porque tengo interacciones con fondos. Y si yo tengo mis imágenes de los últimos años, puedo demostrar si esa interacción existe o no existe. ¿Vale? Entonces, todos estos sistemas tienen que cumplir con las normativas, tanto sea de EFCA como de normas UNE, para que poder ser realmente sistemas válidos de monitorización, ¿no? Entonces, es realmente importante que entendamos que los sistemas de monitorización electrónica permiten a las organizaciones de pesca generar datos y cumplir con todos los requisitos legales. Cuando hablamos de que la política pesquera común se basa en función de los PNBDs, nosotros hacemos el Plan Nacional de Datos de Euskadi y nosotros embarcamos los observadores. Sin embargo, tenemos muchísima más capacidad de generar datos con la observación electrónica de lo que hacemos en el Plan Nacional de Datos, porque al final el Plan Nacional de Datos hacemos 10, 12 embarques al año de 45 días, pero con estas herramientas podemos generar todos los datos que queramos y utilizarlos para lo que nosotros queramos. Nos han pasado datos muy curiosos, por ejemplo, como de repente en Palangre detectar que la edad de gestación de las tintoreras no es de 7 años, sino que es de 2. ¿Vosotros entendéis lo que es la repercusión que significa esto? Que un ejemplar que nosotros detectemos en monitorización electrónica, ejemplares de 1,57 m en estado gestacional avanzado, significa que los modelos se pueden cuestionar de evaluación de stock, porque una tintorera le lleva 7 años llegar a su estado gestacional, o eso es lo que decían los modelos, y de repente las imágenes están demostrando que en 2 años están en estado de gestación y tienen embriones maduros. Entonces, son una herramienta, y son una herramienta que tiene una capacidad muy potente de generar datos de valor para evaluación de stock, para demostrar ausencia o presencia de interacciones con fondo, de interacciones con cetáceos. Entonces, es realmente la bondad de, aunque me fastidie que todo el mundo lo ve como una herramienta de control, la observación electrónica no es una herramienta de control, es una herramienta que las organizaciones de pesca pueden tener para generar valor a sus capturas y para generar valor y cuestionar cuando hablamos de modelos. Muchas veces yo he escuchado a Alberto decir, no, es que la sardina tiene más... Pues estas herramientas permiten a las organizaciones poder generar datos para cuestionar esos modelos. Es quizás lo más importante. Y luego una cosa que nunca está muy clara, que es cómo es el flujo de información cuando trabajamos con un sistema REM. Las imágenes que se están generando están guardándose en ese disco duro, en esa unidad central. Ahí tenéis un disco duro. Esos discos duros se transportan a una oficina y ahí es donde es tratada esa información. Esa información puede pasar a un NAS o puede conectarse a un ordenador para ser analizada. Pero solo en ese momento puede ser analizada y esa información se convierte en datos de valor, ¿vale? Y para eso lo que tenemos que hacer, lo que hacemos las empresas que nos dedicamos a esto es utilizar un software específico que lo que hace es desencriptar las imágenes y analizar las actividades de pesca. Parece muy difícil, que esto no es cuestión de ver días de pesca grabados en un barco. Si fuera así, probablemente nuestra empresa estaría cerrada porque es totalmente improductivo. El software lo que nos permite, esto es un barco de cerco del Cantábrico, tenemos el tracking del barco, tenemos las velocidades en la gráfica que tenemos arriba a la izquierda, las velocidades de trabajo, y en base a esas velocidades de trabajo podemos determinar cuándo el barco está navegando, cuándo está largando o cuándo está cerrando el cerco. Y en función de eso, nosotros vamos a monitorizar los eventos de pesca. Es decir, que aunque las cámaras graben más tiempo, nosotros vamos a ir directamente a la imagen que interesa. Es cuándo se está cerrando ese cerco, para saber si hay interacciones o no hay interacciones, y cuándo la captura es retenida y subida a bordo para determinar el porcentaje de captura, las capturas, los descartes y demás. Entonces, el software de procesamiento nos da mucho potencial para poder determinar exactamente en qué punto tenemos que ir a revisar las imágenes y qué imágenes son las que nos interesan. Después, sobre estas imágenes se puede aplicar todo tipo de inteligencia artificial y demás.
por ejemplo, hablabas de la protección de datos. Se pueden aplicar máscaras que reconocen los individuos y de tal forma que difumine la presencia de personas si fuera necesario. Entonces, el software es muy importante porque con las velocidades de determinados eventos y abajo a la derecha nos está indicando qué cámaras de las que tenemos activas están grabando en verde. Nosotros podemos ir posicionando con el ratón en cada evento de pesca para determinar qué es lo que está sucediendo en ese momento. ¿Vale? ¿Qué es lo que puede hacer a mayores dentro del barco? Se pueden calibrar áreas. ¿Vale? En el momento de la instalación se determinan ciertas áreas que van a ser calibradas. ¿Qué me permite eso? Tomar medidas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, es muy importante esa situación en el palangre. En el palangre, con esto, en el pantano se están poniendo las capturas una a una. Nosotros vamos a poder dar tallas, medidas de cada una de las especies que está pasando por el pantano. Estos son ejemplos de capturas, de medición de capturas en palangre, ¿no? Pero nos dan posibilidades también de saber si la zona en la que estamos trabajando, porque el mapa de abajo, que es el tracking del barco, nos da exactamente la posición exacta en la que el barco está trabajando. Cuando nos están cuestionando si estamos dentro de una zona, si el cerco lo hice en la zona A o en la zona B o en la zona C, pues este sistema, de forma inviolable, va a decir dónde estabas haciendo tus artes, tu largado, tu virada. Entonces, son una herramienta de transparencia, como decía Carmen, para todos aquellos que realmente hacemos las cosas bien. Pues este sistema nos permite realmente verificar y demostrar que sí que estamos haciendo las cosas bien. Son más ejemplos de cámaras en pantano. Entonces, estamos grabando imágenes a muy alta definición sobre las cuales podemos después aplicar todo tipo de filtros y aplicar todo tipo de inteligencia artificial o lo que necesitemos, ¿no? Y es muy importante el inicio y finalizar de marea es como se decía cuando yo salgo, ¿no? Inicio marea. Cuando mi disco me está diciendo que está prácticamente lleno, finalizo marea y sustituyo un disco por otro, ¿vale? Esos discos están custodiados por el armador y se entregan a la empresa que realiza el análisis de imágenes. Con estas análisis de imágenes lo que hacemos es elaborar un informe. En el caso del proyecto del piloto de observación de obligación de desembarque, a petición de los inspectores DEA, nos llegan los días que se quieren ser revisados. Nosotros, sobre esos días, sin tener acceso a DEA ni a ningún otro dispositivo, hacemos el informe de observación, capturas, descartes y demás. Y esta información, inspectores DEA, es quien la contrasta con su información del DEA. Nos pide aclaraciones o no, y en función de eso es como se está trabajando. Y como decía Ignacio, este piloto lo que está permitiendo es afinar el método para la parte de obligación de desembarque, porque realmente la monitorización electrónica no se había utilizado antes para obligación de desembarque. Esta es la primera vez y es el primer piloto que es en el que se utiliza para obligación de desembarque. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Mauro. Hola, ¿qué tal? Bueno, que proporciona una información súper útil para un montón de cosas. Está ahí, es evidente. El tema que dijiste de la Kenya, ¿no? Que puede ser una cosa que le dé fuerza a un sector que, por ejemplo, pues en la tintorera le va a dar cuotas. Con respecto, aquí como estamos hablando de control y el sistema de observación remota va a ser para el control de los descartes, en concreto. En barcos de cerco, por ejemplo, que la clasificación se produce pues normalmente por una tolva, un salabardeo a una tolva que luego va a la bodega y va a cajas. ¿Cómo está afinado el algoritmo para reconocer cantidades de especie superior a talla cuando se amontonan en la tolva? Básicamente lo que hace el sistema es lo mismo que puede hacer un patrón, trabajas con estimaciones. Lo que pasa es que tú las estimaciones las haces exactamente igual. Nosotros, cuando hacemos la instalación del barco, sabemos el salabardo que lleva y cuánto tiene de capacidad ese salabardo en función de la pesquería que lleva, ¿no? Esa es una primera aproximación que te da. Lo haces también en el arrastre, por ejemplo, con el tamaño del copo, en el que tú estimas exactamente más o menos la captura
que tú tienes. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Contar cajas. Vale, o sea, sería en la bodega, en la cámara. Contar cajas, siempre. Vale, ¿y podría estimar cuántas son de bajo talla? Puedes llegar a estimar cuántas son de baja Porque eso talla. es o sea, al final, desde el punto de vista de control, lo importante es saber cuántas cajas son bajo talla y que no se tiren después. Claro. Porque si no las cuentas bien y después las tiras... El problema es que aquí Ahí todo está queda el detalle. registrado. Si tú tiras o no tiras, va a quedar registrado. Es decir, si yo tengo una captura en copo de tanto o en cerco de tanto y después estoy declarando como captura retenida tanto y como descarte otra parte, si esas cantidades no coinciden es cuando salta eso. O sea, tendría que haber una afinación de cada sistema a cada buque. Sí, sí. Cada instalación de cada buque es diferente y lleva una afinación referida a ese buque. No solo de cada arte, sino de Vale. cada arte y de cada buque. Claro, lo digo para ver, tengo algún amigo que trabaja en esto, ¿no? Hay muchos problemas cuando hay amontonamiento en las cintas, en los arrastreros, por ejemplo. Claro. Calcular lo que está debajo. Claro, claro, pero ahí estás hablando de otra cosa. Ahí estás hablando de utilizar inteligencia artificial para identificar especies en cinta. Vale, el vuestro es más Ahí rudimentario en este caso. Nosotros estamos trabajando, y de hecho hay un proyecto europeo en el que estamos trabajando para afinar en la diferencia entre el rabil y el patudo cuando están trabajando en cinta. Tienes problemas con el solapamiento, obviamente, pero tú trabajas con porcentajes. Quiero decir, antes esta estimación era del salabardo, tengo tanto de rabil y tanto de patudo de este tamaño, por lo tanto estimo que estos son los porcentajes. Si tú eso en vez de hacerlo en el salabardo lo haces sobre la cinta, ya estás afinando muchísimo más el método. De todas formas, es la parte en la que el método está menos afinado en cuanto a ese tipo de diferenciación. Nosotros vamos más, en artes menores, vas más por cajas. Yo estoy contando las cajas de cada una de las especies que están poniendo. En el arrastre, por ejemplo, es muy claro, porque los barcos exponen todas las cajas y nosotros estamos registrando todas las imágenes. Sí, claro. Es que es muy importante el operador. Los operadores... No, el operador es un... El operador al final es un biólogo. Nosotros con que trabajamos son con biólogos que han sido antes observadores, ¿vale? Entonces ellos son los que hacen la identificación de especies. Tienes que saber con qué especies estás trabajando, tienes que tener una cierta información de cuántas especies de cada, según el tamaño, caben por caja, la estimación que hace el patrón. Pues yo sé que esta caja de sarda son 15 kilos o esta caja de tal. Sí, sí. El que te diga que hace eso por inteligencia artificial en estos momentos no existe. El proyecto más avanzado en eso es el del IEO, que conseguía diferenciar 8 o 9 especies, hasta donde yo sé. Pero el problema es, ahí estás hablando del solapamiento. Vale. Muy buenas, Nico. Muy interesante la ponencia. Me gustaría preguntarte un par de cosas. Me decías que os fijabais sobre todo en el control del conteo de cajas. Que teníais parametrizado el salabardo o el peso medio de la caja. Tú sabes que cuando nosotros envasamos desde salabardo a bodega o a caja, se introduce en medio paladas de hielo para poder llegar con el pescado lo más fresco posible, pues horas en el mar, a tierra. La primera pregunta es, ¿qué error de estimación en el peso pueden tener las observaciones o el informe que haga al final DataFish? Eso es la primera. Y la segunda, me hablabas de que las imágenes están encriptadas. Solo es posible verlas con un software especializado. Ese software es adquirible. ¿Se pueden comprar licencias de él? Y en caso de que se puedan comprar, ¿hay alguna limitación del cliente al que se dirige? Es decir, una OPP como la nuestra, ¿podía adquirir una licencia de ese software para ver las imágenes que están encriptadas? A ver, voy a responderte a la segunda primero. El software, ahora mismo hay 2 o 3, cada propietario de un equipo tiene un software específico. Es decir, si yo pongo un equipo de Marine Instruments, tiene mi software. Si pongo un equipo de Arquipélago, bueno, en este caso comparten el mismo software. Si pongo un equipo de Anchor Lab, tiene otro tipo de... El fabricante es al que las empresas instaladoras o que monitorizan este tipo de equipos, es a quien les vende el software. No es un software que tú puedas adquirir en cualquier lugar, ¿vale? Y segundo, me comentabas por el porcentaje de error. Ahora mismo llevamos como 9 meses o así afinando el método en el tema de las capturas.
y te puedo decir que el porcentaje de error que tenemos nosotros, que nuestros muestreos son ciegos con respecto a lo que se declara en DEA y demás, es mínimo. Estamos hablando de 10, 12, 15 kilos, cantidades muy, muy pequeñas. En toda la captura. Sí, sí. Estamos hablando de cantidades muy, muy, muy pequeñas. En estimaciones. Nosotros hacemos la misma estimación que estáis haciendo vosotros. Entonces, si tú tienes un 10%, yo tengo ese mismo porcentaje que tú. ¿Qué error tenéis en la medida en cuanto, ¿qué error tenéis en la medida en cuanto al desembarque final, no en la captura? Es decir, si yo estimo, mi estimación es que llevo a bordo 5.000 kilos de jurel, ¿vale? Por decirte algo, o de cabalón. El sistema me va a dar, por estimación de captura, me va a dar 5.005 kilos, ¿vale? Sí. Por decirte algo. Y en cuanto al desembarque, ¿qué error tiene? Al pesaje en lonja, que es donde me va a incidir la cantidad de hielo que tengo. Y otra cosa más, por llegar al tal. Sí entiendo que el software es propiedad de cada empresa que hace la licencia, es dueña de la licencia. La pregunta es, ¿se puede adquirir una OPP, una empresa cualquiera puede adquirir esa licencia sin ningún tipo de control? Pregunto. A ver, a priori, esto va dentro de acuerdos marco. Nosotros tenemos un acuerdo marco con ciertos fabricantes. Entonces, en ese acuerdo marco es en el que ellos nos licencian a nosotros el software. Desconozco si de repente les llega cualquiera allí y le dice, oye, le quiero comprar el software de no sé qué. Y si ellos se lo venderían. Lo desconozco totalmente. En cuanto a la pregunta que me dices del muestreo, vuelvo a decirte lo mismo. Primero, nuestro arqueo es ciego. Nosotros no vemos ni el DEA, ni las cantidades en lonja, ni la nota de venta, ni nada. Hasta ahora, las diferencias que nosotros hemos dado y que han contrastado contra los inspectores DEAS son mínimas. Estamos hablando que podemos hablar de 50 kilos, como máximo. El afine es al máximo. Nuestras cantidades con DEA coinciden al máximo. Yo no veo el desembarque. O sea, no puedo darte ese dato porque lo desconozco. A nosotros nos piden información sobre lo que hay en la declaración sin conocer la declaración. ¿Vale? Dicen, dime de esta marea, de este barco, cuántos kilos de captura y cuántos kilos de descarte. Nosotros damos nuestras cantidades y las diferencias son mínimas. Mínimas. Tú te cuenta que nosotros podemos procesar y ver la imagen 50, 100 veces, las que nos dé la gana. Comentabas el tema de que, bueno, hay unos operadores que son los que ven esas imágenes. O sea, que entiendo yo entonces que aparte del coste que tiene el propio equipo, que luego hay como ¿quién va a ver esas imágenes? Claro, correcto. Hay que pagar un mantenimiento. A ver, depende del fabricante, el equipo puede tener o no tener mantenimiento, pero son cosas diferentes. Por un lado está la instalación y por otro lado están los informes de observación. ¿Vale? Entonces, los informes de observación tienen un coste, nosotros podemos hacerlo en función de... podemos facturárselo directamente en el caso del piloto de obligación de desembarque. Nosotros hemos ganado una licitación de la Secretaría General de Pesca. Es la Secretaría General de Pesca quien nos ha pagado en el marco de esa licitación. En otros casos de buenas prácticas, pues hay un coste por día de observación. Igual que un observador a bordo tiene un coste de X euros día, pues la observación electrónica tiene X euros día igual. Bastante inferior, obviamente. Vale. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante.